Si les parece, como vamos con tiempo muy justo, y luego lo que sí tengo mucho interés es en dar tiempo a que haya un debate posterior, aunque hay dos miembros de lo que va a ser el panel que ahora mismo no están con nosotros. Una que es Inés, que sí que sé que está por aquí porque está hablando con ella, pero en cualquier momento se unirá a nosotros, y otra que es Ana Peláez, que también nos ha dicho que está viniendo. Así que cuando venga, se unirá a nosotros, ¿no? Yo creo que es mejor empezar con esta mesa redonda y así podemos ir avanzando, ¿no? Lo primero que querría, bueno, es, aunque yo soy el moderador, no voy a hablar más de medio minuto, pero sí dar las gracias, ¿no? Primero por la organización, ¿no? Al Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas y también al CERMI, a Patricia Cuenca y a Ana Sastre como representantes, ¿no?, en la organización, por dejarme que sea yo el que modere esta mesa y la presente. También dar las gracias por el acierto que yo creo que han tenido en la elección de todos los miembros de esta mesa. La verdad es que yo estoy incluso emocionado, ¿no?, de poder estar en esta mesa y de poder escucharles a todos ellos, ¿no?, las aportaciones que van a hacer, porque realmente me parece que van a ser de un valor extraordinario. Son personas en las cuales difícilmente, ¿no?, siempre hay gente que se puede echar en falta, pero luego difícilmente se puede encontrar gente que pueda aportar más en el tema que nos trae. Y luego también agradecer el que se haya dedicado una sesión, pues, a los niños y las niñas con discapacidad, ¿no? Porque esto es lo que a mí, ¿no?, que al final las personas con discapacidad y las mujeres, que son grupos sociales que han sido excluidos en el ejercicio y en el reconocimiento de los derechos históricamente, quizás sean las personas, ¿no?, más proclives a entender la problemática que sufren los niños y las niñas con discapacidad, que es que son ignorados u olvidados incluso dentro de los grupos de los ignorados y olvidados, ¿no? Y esto es lo sorprendente, ¿no? Es decir, no sería extraño, sino casi diría que sería habitual que hubiera unas jornadas sobre los derechos de las personas con discapacidad y estuvieran ausentes de nuevo los niños y las niñas con discapacidad. No es el caso, yo me congratulo, ¿no? Pero es importante, ¿no? Porque fijaros que incluso en estas jornadas hemos estado escuchando la importancia que tiene el artículo 12, ¿no?, de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no?, en esta idea de una igualdad de capacidad jurídica para las personas con discapacidad. Y ahí todo el auditorio, evidentemente, ¿no?, porque es un auditorio proclive para ello, pues compartimos, ¿no?, la idea de, bueno, pues por fin se ha reconocido, ¿no?, esta igualdad de capacidad jurídica para las personas con discapacidad, lo cual significa que no solamente tienen reconocida la titularidad de todos los derechos humanos, sino que tienen reconocida en igualdad de condiciones la capacidad de ejercitar esos derechos de los que son titulares, ¿no? Y todo el mundo asentimos, claro. Y luego, acto seguido, alguien de la ponencia o lo que estamos en el público dicen, bueno, claro, y luego estamos hablando de los niños, pero a los niños lo que hay que defenderles es su interés superior. Y todos, claro. Entonces, ya es lo que pasa, ¿no? Las personas con discapacidad, si alguien dice hay que protegerles su interés superior, pues aquí empiezan a llover piedras. No, eso no puede ser, ¿no? Ellos tienen que defender, ellos tienen que participar en la toma de decisiones de una forma conforme con su voluntad, ¿no? Es decir, ellos son los que ejercitan sus derechos. No podemos proteger su interés. Esto de proteger el interés de alguien se ha demostrado históricamente que es imponer la voluntad de otra persona con la excusa de estar protegiendo su interés superior, ¿no? Lo que siempre se ha hecho con las mujeres, no, si nosotros protegemos su interior, pero les quitamos los derechos, ¿no? Pues entonces con los niños, sin embargo, esto se sigue viendo, ¿no? Se sigue viendo normal. Es decir, los niños, bueno, sí, vale, tienen derechos, pero luego a la hora de ejercitarlos, ellos no son capaces. Y entonces nosotros protegemos su interés superior. Y esta idea, precisamente, ¿no?, este auditorio debía ser más proclive a entender que esto de que no son capaces no es excusa. Igual que el artículo 12 sobre los derechos del niño, ¿no?, reconoce la participación del niño, y es lo que vamos a ver ahora,
y que, por lo tanto, tienen que participar activamente en la toma de decisiones que les afectan, el artículo 12 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad no está pensado, bueno, mejor dicho, sí estaba pensado, pero no debería ser solo para las personas con discapacidad. Es un artículo que debe afectar a todos. Esta es la gran ventaja. Siempre se ha dicho, incorporemos a las personas con discapacidad al discurso de los derechos porque esto no va a beneficiar solo al grupo de las personas con discapacidad, nos va a beneficiar a todos. Pero es que ese todos también incluye a los niños. Es decir, lo lógico sería entender que los niños están afectados de la misma manera por el artículo 12 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es decir, que tienen igual capacidad jurídica. Porque la excusa que siempre se ha dicho de, como no tienen las capacidades intelectuales desarrolladas, no pueden ejercitar sus derechos y nosotros las ejercitamos por ellos, ¿ahora qué sentido tiene decir una persona, independientemente de cuál sea su discapacidad intelectual o mental, independientemente de la que sea, ella es la que ejerce sus derechos, lo que hay que hacer es darle apoyos necesarios, sin embargo, al niño, por su discapacidad, le quitamos ese ejercicio de derechos? Bueno, yo creo que, por lo tanto, me alegro, ¿no?, que estemos aquí en esta mesa para poder debatir sobre estos temas y precisamente con este tema, la participación de los niños y las niñas con discapacidad. Decía antes que no sé si se podía encontrar mejores personas, ¿no?, para poder hablar de este tema aquí. Y lo que vamos a hacer es dar la palabra a ellos y, por lo tanto, no hacer una interrupción a mitad, ¿no?, para iniciar el debate, sino que hablen de continuo, tanto la ponente principal como los miembros de la mesa redonda, si les parece, y luego abrimos el debate en el que ya se podrán, ¿no?, hacer para cualquiera de los miembros de la mesa o en general, ¿de acuerdo? Nos acompaña, por lo tanto, en primer lugar, Garrison Lanson, que fue la directora de la fundadora de la Alianza por los Derechos de los Niños en Inglaterra. Actualmente es consejera y defensora internacional de los derechos de los niños. Tiene numerosas importantes publicaciones, ha impartido conferencias a lo largo del mundo sobre el tema de los derechos de los niños. Y yo creo que de destacar, ¿no?, que tuvo un papel muy activo en la redacción sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. También a mí me parece muy de destacar, aunque ella no lo haya expresamente señalado, pero yo creo que sí que habría que hacerlo, ¿no?, que está en su trabajo en la elaboración de la Observación General número 9 del Comité de los Derechos de los Niños sobre los derechos de los niños con discapacidad y del artículo 7 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el que expresamente está dedicado a los niños y las niñas con discapacidad. También es miembro honorario de UNICEF del Reino Unido, profesora visitante en la Queen's University, miembro del Instituto Internacional de los Derechos y el Desarrollo de los Niños en Victoria, coeditora del Child Rights Education for Professionals y presidenta del Child to Child Trust. Posteriormente, si se incorpora a tiempo y si no, pues tendremos que saltarlo, se hablaría Ana Peláez Narváez, que es miembro del Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y comisionada de género del CERMI, directora de las Relaciones Internacionales de la ONCE, y que nos permitirá, por lo tanto, aportar una visión de género, que ya sabemos que está siendo transversal en todas las mesas, también sobre los niños y las niñas con discapacidad. A continuación, tomará la palabra Jorge Cardona Llorens, que es miembro del Comité de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas y catedrático de Derecho Internacional en la Universidad de Valencia y, por lo tanto, nos dará este punto de vista fundamental, que es precisamente el trabajo del Comité de los Derechos del Niño, ¿de acuerdo? Tenemos el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la otra pata, digamos, sería el Comité de los Derechos del Niño. A continuación hablaría Inés de Araoz Sánchez Dopico, que es, primero hablaría mejor Marta Arias Robles, que es responsable de sensibilización y política de infancia en UNICEF España, desde donde coordina las tareas de dar a conocer los derechos de niñas y niños, así como dar seguimiento a su cumplimiento. Y luego ya sí, finalmente hablaría Inés de Araoz Sánchez Dopico, que es asesora jurídica de la Confederación FEAPS, colabora desde hace años con el CERMI estatal, formando parte de comisiones internas como grupo de trabajo para temas más puntuales, y desde hace unos meses también es coordinadora de la Red Estatal de Infancia con Discapacidad, precisamente para dar voz a los niños y niñas con discapacidad dentro de la estructura del CERMI. Así que con ellas tenemos este punto de vista, ¿no?, de lo que son las organizaciones internacionales como es UNICEF, que trabaja a favor de los derechos de los niños con y sin discapacidad, y lo que es el trabajo de la Organización de las Sociedades Civiles también en España sobre estos temas. Como todos los moderadores, pues elaboré unas preguntas que les pasé a los miembros de la mesa,
Pero bueno, digamos que como tampoco son demasiado originales y vamos justo de tiempo, os la ahorro porque seguro que la respuesta es lo que os interesa y no la preguntas, ¿no? Así que, sin más, y agradeciéndole muy sinceramente la amabilidad de haber aceptado la invitación a participar en esta mesa redonda, le doy la palabra a Erinson Lanson. Buenos días o buenas tardes a todos. Me gustaría agradecerles a todos por haberme invitado. Lamento mucho no poder hablar en español, solo puedo dar mi presentación en inglés, así que espero que tengan todos la interpretación disponible para que me entiendan. Quería comenzar con algunas citas de unos jóvenes a los que conocí en Nepal, porque de muchas maneras estas citas lo dicen todo. Dicen por qué estamos hoy aquí y por qué debemos luchar apasionadamente por los derechos con los niños con discapacidad. Necesitamos creer en nosotros mismos y desafiar las opiniones negativas demostrando lo capaces que somos. Necesitamos luchar por nuestros propios derechos y no confiar en personas que no tienen ninguna discapacidad para hacerlo. La discapacidad está en los ojos de la sociedad, no en los nuestros. Si nos dan oportunidades, podemos probar nuestra valía. Así que lo que quería hacer esta mañana es explorar un poco, hablar un poco sobre la Convención para los Derechos de los Niños y la CDPD dicen sobre los derechos de los niños para su participación, hablar un poco de cómo se da eso en la práctica, cómo hacer frente y superar estas barreras y luego ver algunos enfoques de los puntos de referencia que necesitamos establecer para medir en nuestra sociedad, para medir cómo cumplimos con los derechos de participación de los niños con discapacidad. El contexto, como ya conocerán muy bien, tenemos datos poco adecuados, pero aproximadamente unos 100 o 150 millones de niños en todo el mundo tienen alguna discapacidad entre los 0 y los 18 años. Y estos niños, muchos de ellos, viven en instituciones en las que están aislados y prácticamente silenciados. La gran mayoría no van a la escuela, donde hay gran oportunidad para que se dé la participación y muchos viven en familias donde son infantilizados y se les excluye de participación porque se asume que no son competentes. Y aunque ciertamente ha habido muchas iniciativas en todo el mundo para promover la participación de los niños, no ha pasado a un nivel adecuado. Lo que hemos visto en los casi 25 años desde que se creó se adoptó la CDPD es que el derecho de participación de los niños lo han utilizado las ONGs y profesionales en todo el mundo para empezar a cuestionar y a desafiar el estatus de los niños y cómo se entiende este estatus. Pero casi siempre eso excluye a los niños con discapacidad. Pero podemos ver un círculo virtuoso que tiene que ver con los niños con discapacidad. Si creamos oportunidades para que ellos puedan participar y articular sus preocupaciones, los temas que lo aceptan, podemos utilizar el modelo social solo si acepta la participación directa de los niños para poder llegar a la inclusión y dar oportunidades a los niños y derechos para que ellos participen. Así que cada uno se alimenta del otro y construyen y fortalecen este círculo virtuoso en el que los niños con discapacidad son respetados y comprendidos. Así que, ¿cuáles son los derechos de participación que tienen los niños con discapacidad? Pues estos fueron establecidos principalmente en el artículo 12, que habla del el derecho de los niños para expresar su opinión y para que ésta se tome en cuenta de acuerdo con su edad y su madurez. Y por primera vez en los derechos humanos se reconocía
que los niños no solo eran objetos de protección, sino eran sujetos de derechos, eran actores sociales, tenían derecho a participar en las decisiones y en los procesos que tenían un impacto sobre ellos. El Comité de los Derechos del Niño establecido en el artículo 12 como un principio general que debe aplicarse en la realización de los derechos de los niños y de todos los derechos. Y luego hay una serie de artículos en la CDN para fomentar donde se describe la participación de los niños en varias esferas, la libertad de expresión, de confidencialidad, privacidad, derecho a la información. Todo ello contribuye a la comprensión del niño como un ser activo, como una persona activa que participa en su propia vida. Y luego está el artículo 5 de la CDN que habla sobre, o que reconoce, por un lado, que los padres tienen derechos y responsabilidades para proporcionar dirección y guía a los niños, pero también introduce una gran calificación en la que dice que para hacer esto tienen que tener en cuenta las capacidades en evolución de los niños y tienen que tomar en cuenta el ejercicio de sus derechos. Así que toda la dirección que den los padres debe estar hecha, pensada hacia la realización de sus derechos y para facilitar el ejercicio de sus derechos. Así que, en otras palabras, introduce un principio que aquellos derechos de los padres solo tienen validez en la medida en que los niños no tienen esa capacidad para ejercerlos por sus propios medios. Así que reconoce las capacidades